Hola, con respecto a la actividad del foro, yo quería contarles que, bueno, que mis respuestas en primera medida fueron más relacionadas con las relaciones sociales que enfrentan los chicos y que enfrentamos nosotros como alumnos con nuestros compañeros, nuestros docentes, bueno, y todo eso, frente al extrañamiento y al sentirse solo por ahí. No sé si me enfoqué tanto en las estrategias que se utilizan para el estudio. Por eso, en la primera pregunta, cuando plantean qué puntos de encuentro y qué puntos de distancias encontramos entre las respuestas iniciales nuestras y las voces de los autores que vimos en el video y en el recorte periodístico, puedo decir que con respecto a Francesco Tonucci, hay algo que no estoy muy de acuerdo, que es cuando se refiere que toda la escuela puede seguir igual que antes. O sea, él plantea que la escuela no puede seguir igual que antes porque cambiaron muchas cosas. Bueno, para mí no es tan así porque uno sigue estudiando igual, si bien cambia el contexto, si bien no tiene las relaciones sociales y todo, como que no concuerdo en eso con lo que plantea el autor. Sí estoy de acuerdo con Milena Furman, porque bueno, ella dice que los docentes tuvieron que aprender a innovarse, tuvieron que aprender nuevas herramientas tecnológicas que quizás antes no tomaban en cuenta y que ahora sí, y bueno, no estoy de acuerdo porque no solo los docentes, sino nosotros como estudiantes o incluso los niños de primaria, ellos también tienen que adaptarse a estas nuevas herramientas tecnológicas que si bien todos sabíamos de su existencia, no las utilizábamos mucho en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, tenemos que innovarnos en ese sentido y en eso sí estoy de acuerdo. Con respecto a lo que escribe Tonucci, yo creo que sus ideas son un poco idealistas, no concuerdo con él en muchas cosas, eh, por una cuestión de que él dice que se puede considerar el hogar o la casa como el laboratorio donde los padres pueden ser asistentes y está perfecto en base a todo lo que, porque él plantea que se puede abordar también, por ejemplo, la literatura en base a la lectura continua, bueno, la cocina puede ser como parte de las experimentaciones, o sea, hacer experimentos con un montón de situaciones y que se puede enseñar a los chicos muchas cuestiones de la casa, como el aprender a lavar en el lavarropas, aprender a planchar, bueno, y todas esas cuestiones que son todas situaciones de enseñanza hacia el chico, que está bárbaro lo que él plantea, pero no coincido con él por el hecho de que él plantea todas estas cuestiones como nuevas formas de educar o de que el chico vaya aprendiendo nuevas cosas, pero a su vez no toma en cuenta que los padres hoy en día, más allá de que estemos en cuarentena, no todos estamos encerrados porque hay padres que debemos ir a trabajar igual y que a nosotros, o sea, no nos alcanzan las horas del día para enseñarle a nuestros hijos, para realizar nuestro trabajo, para hacer las labores de la casa y es mínimo el espacio que nos queda para poder implementar todo este tipo de estrategias que él plantea. Es muy difícil, sin mencionar el estrés, el miedo, todas las prevenciones que uno tiene que realizar, más cuando trabaja fuera, más cuando vuelve, eh, sin mencionar las angustias, el hecho de saber que un familiar se te enfermó o algo por el estilo, en esta situación es muy complicado, causa mucho estrés y bueno, esa es la razón por la que no estoy de acuerdo en su totalidad con Tonucci. Sin embargo, Furman me parece que es un poco más realista porque ella habla, bueno, de poder aprender no solo a innovarnos, o sea que de hecho ella también explica que inclusive hasta los propios abuelos han innovado con la tecnología cuando plantea que una persona mayor hace videos para otras personas mayores para que puedan hacer eh, eh, para que puedan hacer trámites
vía internet, que eso está buenísimo. Con respecto a una de las primeras preguntas que se nos realizaron, que fue qué pasa cuando no tenemos un espacio físico para estudiar. Bueno, Furman plantea que se extraña mucho este espacio físico porque hoy en día las dificultades no se acentúan solamente en si tenés o no tenés internet o si tenés o no tenés aparatos tecnológicos para poder abordar las clases o eso, sino que también muchos chicos pasan por el hecho de no poder tener un espacio en silencio para concentrarse y hacer sus tareas, o muchos chicos si no entienden la tarea que les enviaron o no entendieron la clase o algo, no tienen a quién consultarle porque si sus padres no tienen ni siquiera el nivel primario hecho, no le pueden ser de ayuda, y eso lo puedo contar por experiencia propia. Mi abuela hizo hasta 3er grado, mis padres no terminaron la primaria, y recuerdo que cuando yo era chica me pasaba mucho eso, tenía dudas en casa y a la hora de hacer la tarea ellos tenían toda su mejor voluntad para ayudarme, pero muchas veces estaban mal y volvía a casa con un pesar porque lo que ellos me habían ayudado estaba mal, porque no podían abordar los temas como correspondían. Entonces yo creo que eso hoy existe mucho. Bueno, tengo un pariente medio cercano que también no tiene la primaria hecha y tiene sus hijos estudiando, y a él se le complica mucho y siempre manda a los chicos a hacer la tarea con alguna tía o con alguien porque él no sabe ni siquiera leer. Entonces, creo que esto es muy real lo que plantea y estoy muy de acuerdo con eso, que se extraña mucho el espacio físico de la escuela porque queramos o no es un momento que se da solamente para el estudio, un momento en el que uno se puede concentrar en lo que está haciendo y un momento en el que si alguien no entiende algo puede preguntarlo, porque para eso está la docente, para sacarnos dudas y para enseñarnos. Otra distancia que encontré con respecto a la autora Furman es cuando ella dice que tenemos que aprender a organizar nuestros tiempos porque no todos estudiamos bien en la mañana o en la tarde, sino que al organizarnos podemos notar que a veces nos suele ser más productivo esa hora del día. Yo, por ejemplo, tengo una hija, en el caso de mi hija, a la mañana, si se levanta a la mañana y desayuna, hace la tarea tranquila. Ya en el horario de la tarde le cuesta mucho concentrarse porque está enfocada en que el día se le va y quiere salir a jugar y no quiere hacer más tareas. Otro horario en el que por ahí nos resultó que se concentra bastante es en el horario de la noche. Como yo estudio hasta tarde, ella suele estar haciendo tareas conmigo a las 12 de la noche, 1 de la mañana sin ningún problema, y está contenta porque muchas veces va adelantando tareas que tiene para el otro día y eso le da más tiempo para salir a jugar y disfrutar más el día, que es por ahí lo que ella más quiere y más anhela. Así que está muy bueno lo de la organización, es algo que yo no lo había pensado, o sea, es algo que empecé a notar después de 4 semanas encerradas más o menos. Con respecto a la pregunta que dice qué aportes fueron más significativos, tengo que resaltar que desde el texto de Tonucci, uno de los aportes que me resultó significativo fue el hecho de cómo hacer un hábito la lectura en casa, cómo hacer de un hábito la lectura, que plantea que bueno, que si todos nos proponemos todos los días un ratito o un espacio del día para hacer una pequeña lectura de media hora y así hasta terminar los libros y seguir continuamente, ese pequeño hábito nos puede ayudar a fomentar la lectura en los chicos y que ésta sea de su interés. Me pareció muy importante. Otra cosa que me pareció importante de Tonucci fue cuando habla sobre las falencias de la escuela, que plantea que cuántas horas
son como saludables, de que el chico esté frente a una pantalla, y yo creo que no solamente a la pantalla, sino muchas veces de la lectura. Bueno, es algo que también lo puedo traer a mi vida cotidiana, ya que hace unos días atrás empecé con presión ocular porque, bueno, leo de mañana, tarde y noche cuando vuelvo de trabajar, así que son muchas horas, y a eso le sumo la pantalla, las luces. eh, Se usa la pantalla para la educación de los chicos en casa, para la educación que uno trata de incorporar también, entonces son muchas horas frente a pantallas de teléfonos, de computadoras, y bueno, que se hacen difíciles en esta época de cuarentena.